¿Te la repito o no, el tema de los liderazgos, sí. Yo vuelvo a repetir el mismo tema del 17 de octubre, o sea, la falta de comprensión de los dirigentes respecto de lo que Perón quería hacer en términos estratégicos impidió que hubiera una maduración que organizara lo institucional. Y si institucionalmente no se pone en marcha, las dirigencias no crecen. El problema que tuvo Perón, que nunca sus dirigentes comprendieron lo estratégico. Por lo tanto, los dirigentes iban y venían, iban coyunturalmente. Por ejemplo, la primera etapa del peronismo se le sumaron los socialistas, que cuando Perón ataca los intereses ingleses, dice, bueno, este tipo... Una fracción de los socialistas. Perdón, los nacionalistas que, cuando vieron que atacaba los intereses de Inglaterra, se le sumaron abiertamente. Los socialistas, comunistas inclusive, y trotskistas también se sumaron. Individuos, no los partidos orgánicamente. No, los militantes sueltos, ¿no? Se sumaron al peronismo por las conquistas sociales, y también hubo gente de derecha, porque Perón, él reencarnaba el sentido de la valoración del individuo, porque Perón llega a lo colectivo como la reafirmación de lo individual. Entonces mucha gente que venía de una visión un poco de derecha también se le suma. El problema es que siempre existió en el peronismo esta incomprensión que hacía que no podían generar, que se vio con mayor claridad, ¿sabes cuándo? En la época de la resistencia. Porque mientras Perón vivía y estaba en el gobierno, había chisporroteos, pero nadie se animaba, porque claro, Perón tenía digamos, el apoyo de todo el pueblo en forma directa. No nos olvidemos que en el año 54, meses antes de la caída del gobierno, Perón se muere el vicepresidente, el viejito radical Hortensio Quijano, muere de viejo, hay unas elecciones, se vota, y ni siquiera estaba Perón en la fórmula, era el vicepresidente que era Tecer, creo. El peronismo gana por más del 60% de los votos en el año 54, o sea que era indudable, como decías vos, el arraigo popular. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no está en juego el voto, sino que está en juego lo que genera la institucionalidad, que es la fortaleza de las organizaciones y de los cuadros políticos. Por eso los enemigos de Perón, pasada la sorpresa del 17 de octubre, que no lo vieron venir, digamos, empiezan a desarrollar una horrible mecanismo de lucha política, que es el retorno del terrorismo en la Argentina, que había quedado atrás después de las guerras de exterminio del gaucho, habían quedado allá lejos de hace tiempo. Bueno, se te perdió un capítulo, es probable. Se te perdió el capítulo de la represión de Irigoyen al movimiento obrero, que sí, no puede ser sino llamado terrorismo o la represión pero comparado con lo que fue la guerra del gaucho, fue una guerra de exterminio, una guerra de exterminio. Lo de Irigoyen fue prácticamente, yo no digo un tema policial, pero sí fue un tema de represión muy coyuntural. Lo del gaucho fue una guerra de exterminio que fue durante décadas. ¿A qué te referís con la guerra del gaucho? Bueno, no resangre de gauchos, porque claro, ese es el mejor abono para la tierra, lo dijo Domingo Felipe Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Felipe porque se parecía a Caballo. Sí. Claro. No, en realidad el ideólogo más fuerte es Alberdi, ¿no? Cuando habla de que las mujeres argentinas tendrían que ser procreadas por ingleses para generar una nueva generación y no estos gauchos rotosos, en fin. Se consideraba como el... ¿Sabés por qué podía decir eso? No, pero déjame hacer un detalle de color, después te devuelvo. ¿Sabés por qué podía decir eso, Alberdi? Porque era un conocido gay, entonces no le interesaban las mujeres. Era un conocido gay en su momento. Sí, por eso no le interesaban las mujeres. Por eso, pues si no, uno de sus compañeros heterosexual se ofrecían desinteresadamente a hacer procrear a las mujeres argentinas, no se le iban a dejar a los ingleses. Claro, yo creo que cuando aparece Rosas no tuvo, digamos, podríamos decir, una clase dirigencial que le permitiera administrar el gobierno. Era así, era un gran problema que tenía Rosas, porque todos estaban en contra de él. Y lo que sostenía Rosas era lo popular, igual que el peronismo. De hecho, lo único parecido al velorio de Eva Perón, que duró 13 días fue el velorio de Eva, y el pueblo incesantemente desfilaba, y Perón tuvo que levantar el velorio porque dice, se funde el país, o sea, hace 13 días que no trabajamos. Lo único parecido como expresión popular fue el entierro de la esposa
de Rosas, Encarnación Escurra. Es decir, hábilmente, de una forma mujer a la que práctica. Déjame meter otra nota de color. Gracias a Encarnación Escurra y a su fealdad se pudo inventar el dulce de leche en la Argentina. ¿Vos conocés esa anécdota? En realidad el dulce de leche lo trajeron los españoles de No, Indonesia. no, se inventó acá y se inventó porque Rosas tenía una mujer tan horrible, en una época sin métodos anticonceptivos, tuvo una sola hija, imagínate. Tenía una esclava negra que le hacía varios favores y cuando tenía que hacer un pacto con Lavalle para terminar la guerra civil que había comenzado con el derrocamiento y asesinato de Dorrego, no había llegado Lavalle y le dice a la esclava: negra, hacemos unos mates, y le pusieron la olla con leche, porque no se podía tomar agua del río, con leche y azúcar, y en un momento se inspiró Rosa, le dijo: venite para la carpa. Bueno, le entretuvo tanto en la carpa que cristalizó y se hizo el dulce de leche. Si hubiese sido linda mujer, Encarnación Escurra, tal vez no tendríamos el dulce de leche. Bueno, no, pero digamos que estaba claro que la Argentina que vino después de la caída de Rosas no iba a gozar del calor popular, ¿no? Esto era evidente. Entonces directamente lo que decidieron es exterminar a esa clase humilde proletaria de la Argentina y sustituirla. Y ese proceso de exterminio tuvo varias etapas. Primero una guerra de los ejércitos militaristas contra el interior, de exterminio, está la famosa frase esta de Sarmiento: no hay que ahorrar sangre de gaucho. Después prosiguió con la guerra en el Paraguay, que fue también un exterminio espantoso de gente humilde. Y después termina en la guerra, en lo que es cuando lo mandan a la frontera al gaucho, a defender la frontera con el indio. Por eso, digamos, el Martín Fierro no es una novela, no es una cosa novelada, es una realidad. Lo que canta el Martín Fierro es justamente el exterminio del gaucho. Cosa que logran trayendo, por supuesto, grandes cantidades de inmigrantes, pero la historia en la Argentina, algo pasa acá, que esas corrientes inmigrantes, en vez de transformarse en lo que ellos querían, primero le sacuden un Irigoyen y después le terminan dando un Perón en la cabeza, con lo cual los planes para tener un proletariado sumiso nunca lo logran. Bueno, en realidad tenían una idealización muy profunda de Europa, del contenido cultural, claro, y la supuesta civilización europea, y el contenido educativo y cultural que tenían los inmigrantes. Tenían una imagen tan ingenua que creían que trayendo europeos traían civilización europea. En primer lugar, eso es ingenuo, y en segundo lugar, creer que hay una civilización europea es omitir que la peor guerra de la historia de la humanidad, descontados los medios técnicos, no fue ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, fue la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, que fue una guerra de religión, donde terminaba la batalla y se comían a los muertos, y hasta se sospecho que si tenían la noción de que había un diabético lo dejaban para postre. Así que de civilización Europa no tiene nada. Pero volviendo al tema donde estábamos, o sea, lo que hace el antiperonismo, cuando se da cuenta que no tiene forma de ganarle a Perón por la vía legal, ni que pueden volver al fraude como antes, entonces deciden el terror, que empieza en el año 51 con un intento de tomar el poder a través de un golpe militar que fracasa. Después sigue con bombas que se ponen directamente a un acto de trabajadores, donde mueren 9 trabajadores y hay como 70 lisiados, casi muchos de ellos permanentes. Sigue con el bombardeo a la Plaza de Mayo, que es un acto demencial, donde mueren más de 400 personas. El peor bombardeo en tiempo de paz contra la población del Estado civil en toda la historia de la humanidad. Y digamos, en ese tipo de lucha que empieza a plantear la oligarquía y el imperialismo como forma de enfrentar a Perón, no valen los votos. Ahí lo que vale son la mística de las organizaciones militantes que te van a tener que defender. Y de alguna forma ahí se vio lo endeble de la organización peronista,
porque de hecho, cuando cae Perón en el 55, ni siquiera se puede organizar una huelga general, ¿no? Entonces, por eso digo yo, que recién en la resistencia empieza a aparecer, cuando Perón se retira, el movimiento nacional cae, empiezan a aparecer espacios donde los dirigentes peronistas, que ya no eran los que habían acompañado a Perón en la primera etapa, sino que surgen nuevas generaciones de peronistas, pero el drama de la no comprensión de lo que el peronismo es, empieza a aparecer otra vez. Y de hecho, podríamos decir que en esos 18 años, digamos, que transcurrieron, puede verse con claridad esa incomprensión política, porque los votos seguían siendo peronistas, pero fíjate que como Perón estaba lejos, no podía volver todavía, los dirigentes acá podían esbozar, digamos, crear una alternativa propia, ¿no? Bueno, ahí surgen tres grandes alternativas que creo que todavía hoy se mantienen como punto de tensión dentro del movimiento. Uno es lo que se llama el pejotismo o el neoperonismo, digamos, ¿no? Porque hubo etapas de dictaduras en esos 18 años, hubo etapas de democracias proscriptivas, y las democracias proscriptivas hacían participar en una fábula de democracia, entonces tentaban al grupo del peronismo, entonces de ahí surgían los neoperonismos, o sea, el peronismo sin Perón. O neuroperonismo, si el dirigente era Matera. Por ejemplo. Después tuvimos, eso podría ser una forma, digamos, o una deformación de una parte de la dirigencia, cuando el gremialismo logra recuperar los gremios y a través del frondicismo hay una recuperación industrial importante y por lo tanto un poder sindical fuerte, el sindicalismo también esboza una alternativa política y crea lo que se llamó el bandolismo, que es una especie de laborismo inglés a la criolla, digamos, tironeado por los dictadores, en fin. Y después viene una tercera, que es la que me tocó vivir a mí, aunque también algunas organizaciones de la primera resistencia lo tuvieron, que es el de las organizaciones revolucionarias, ¿no? O sea, ordenarse políticamente detrás de una especie de vanguardia esclarecida que te marca el rumbo y que en los 70 tomó la forma de organizaciones armadas que iban a enfrentar a los ejércitos de ocupación argentinos que ya a esa altura se habían transformado en la herramienta del Pentágono, ¿no? Y de alguna forma esas tres formas orgánicas que dio la resistencia del peronismo demuestran que los dirigentes nunca habían entendido realmente qué era lo que Perón quería construir, porque cuando Perón vuelve en el 73, en esos 9 meses que le da la vida, desarrolla una cosa muy similar a las organizaciones libres del pueblo, porque lo de Perón nunca cambió. Él planteó siempre este tema de una nueva democracia hasta que se murió. Por eso cuando larga el modelo argentino, vuelve a plantear el tema del Consejo y convoca, y ahí hay muchos discursos, convoca a los trabajadores, a todas las organizaciones sociales del país, a que acompañen al gobierno en el desarrollo de una propuesta política. Por eso el peronismo, inclusive hay un borrador de la Constitución de 74 que nunca vio luz, donde queda específicamente aclarado el tema de las dos democracias, que se llamó en ese borrador democracia social e integrada, por un lado, y la democracia liberal por otro, ¿no? Entonces ese concepto queda bien plasmado. Hoy por hoy, inclusive, podríamos decir que esto no es debate todavía del peronismo, con lo cual podríamos decir que el peronismo todavía no acierta a definir una alternativa al demoliberalismo. O sea, navega dentro del demoliberalismo como una corriente medio socialdemócrata con tintes nacionales y populares, pero en temas institucionales todavía no logra construir esa alternativa. Por eso te digo que este tema de la incomprensión política institucional sigue siendo un límite para el peronismo. Y todavía estamos debatiéndolo. Y de alguna forma, porque digamos, fíjate ahora, porque Perón esto lo vio en los 50, pero hoy, con los atentados de falsa bandera, con los golpes blandos, con lo que vimos en la Argentina, de la mentira sobre la cual fue generada la figura de nuestro actual presidente, te demuestra que Perón tenía razón, que la clave para enfrentar el colonialismo era elevar la cultura social del pueblo para impedir que los poderes, él hablaba de plutocracias, con todas las herramientas que tienen, puedan dividirte, enfrentarte internamente, aislarte. De alguna forma, el mundo que vivimos hoy es ese. Hoy el imperialismo no actúa, no te mandan los marines te lo mandan lo último.
Primero te divide, te domina culturalmente y te impone una forma participativa que te impide madurar. Porque ese es el sistema liberal hoy. El sistema liberal hoy, digamos, a mí me gustan los norteamericanos, ¿viste? Porque ellos se cargan a sí mismos. Entonces, inventaron un personaje, Homero Simpson, conocido mundialmente, que es la síntesis del hombre del demoliberalismo. Homero Simpson es un obrero calificado, es un obrero industrializado que trabaja en una central nuclear, o sea que no es un chico que tiene no es un obrero, digamos, es un obrero de gran formación, con su familia, y digamos, es un chico simpático, bueno, pero es un bobo. Es infantil, es casi tan infantil como su hijo. De hecho, queda claro en la serie que el hijo llega a un momento de ser más hábil que el padre. Bueno, ese hombre es el hombre que quiere, que necesita las nuevas formas de colonialismo para poder dominarte. De la misma forma que nos enchufaron un Macri, ahora van por más. Entonces, lo que tiene que hacer el peronismo es volver a sus orígenes, decir, no, nosotros lo que necesitamos es plantear una democracia que justamente obligue a todo lo contrario, obligue a erradicar ese hombre niño. Necesitamos una forma de participación social en la comunidad que permita que la comunidad madure en su conjunto. No solamente el pueblo, sino también sus instituciones y sus dirigentes. Tengo una pregunta, uno a veces, igual yo pienso que para mí el liberalismo es otra cosa y lo que hay es un conservadurismo más claro. que, por el liberalismo auténtico hoy se pelearía con los monopolios, con los oligopolios, porque le está cercenando libertad al hombre. Pero uno piensa que con un sistema social duro, que tenés que sobrevivir como podés en Estados Unidos, eso te hace más, forma un individuo más responsable, entre comillas, ¿no? Porque sabe que donde se cae, no sé, nadie le va a dar una mano, y el resultado es que haces un individuo, un infantil como Homero Simpson. ¿Cómo puede ser esa contradicción? Después de la pausa lo contesta porque nos hemos excedido y vamos a un tema musical y después del espacio de publicidad que viene a la mitad de nuestro programa vamos a retomar la charla. Si es necesario te repetimos la pregunta.